Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. Eh, bueno, como algunos de ustedes saben, mi familia y yo hemos estado fuera del país unas semanas y nos cambiamos de casa y he estado un poquito ausente y honestamente venía súper emocionado porque a mí no me tocaba enseñar el día de hoy y James me pidió que hiciéramos un cambio y me emocionó montones porque tenía tantos días de no verlos, tantos días de no estar aquí con ustedes, que fue como un balde de agua fría todas estas medidas del gobierno que estamos obedeciendo felizmente, pero yo estaba muy ilusionado de verlos el día de hoy. Y entonces siento que es como el peor arreglo, porque yo no los puedo ver a ustedes, pero ustedes sí me tienen que ver a mí. Entonces, pues, me disculpo. Esto es lo que tenemos. Y no importa, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Como sea, hoy estamos libres aquí, pudiendo reunirnos para recibir lo que Jesús tiene preparado para nosotros hoy. No importa, de nuevo, yo preferiría que la iglesia estuviera llena de gente, pero si no lo puede estar y si nos podemos ver nada más así a través de una pantalla, pues que así sea, que podamos seguir viéndonos y que podamos seguir alabando a Dios. Qué tiempo de adoración más precioso. Me siento un poco emotivo hoy y es como si el chino sacó así las canciones de vieja escuela, que estaba con manos arriba al fondo de la iglesia, con lágrimas en mis ojos, porque verdaderamente tenía mucho tiempo de no oírlas y fue algo muy bonito para nuestro Señor. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Eso es el texto fundamental en que hemos querido abarcar este libro, este hermoso libro de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:3. Y con esto en nuestros corazones quiero que hagamos una pequeña oración. Padre Santo, gracias porque estamos juntos, aunque estemos lejos, pero estamos juntos. Padre, permite que nuestras mentes estén limpias y claras, que nuestros corazones estén blandos, que tengamos un espíritu enseñable y que estemos listos para recibir tu corrección en todo momento. Muéstranos el camino de ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Y que lo que vamos a aprender hoy juntos sea de provecho y de aplicación para nuestras vidas. No permitas que yo sea un obstáculo para el mensaje que tú tienes para hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, capítulo 20 de Apocalipsis. El milenio. Yo voy a leer hoy de la Nueva Traducción Viviente, por si tienen sus celulares y para que puedan seguirme. Y el panorama con que este capítulo se ha leído y se ha visto a través de la historia es el del reino de los 1000 años. Sobre este reino de 1000 años se han escrito innumerables textos teológicos, se han escrito libros tan antiguos como obras de los padres de la iglesia en el segundo siglo. Y no solamente estas obras para comentar lo que el texto dice, sino que además han hecho complejas estructuras de sistemas teológicos alrededor de esta idea y de estos textos de los 1000 años. Si bien es cierto, hoy no vamos a entrar a fondo en esto, lo que sí me gustaría es que empecemos separando las principales ideas en las cuales teólogos a través de toda la historia y personas y cristianos como yo, como usted, han dividido, digamos, este texto y cómo lo entienden. Básicamente se divide en 3 formas de pensar, o 3 ideas de cómo procesar esta información. Los premilenialistas, los postmilenialistas y los amilenialistas. Me gustaría, y voy a leer para esto, contarles rápidamente de qué se trata cada una de estas estructuras o de estas visiones teológicas. Básicamente, el premilenialismo
es una perspectiva que entiende el inminente regreso de Jesús al final de un periodo que los que creen esto le llaman la gran tribulación. Pero al principio de este periodo de 1000 años donde Jesús reina con completa paz. Este periodo comienza con la resurrección de los justos que se unirán a los creyentes que estén vivos en ese momento. Y concluye con la resurrección y el juicio, bueno, no me gusta esta palabra, pero así estaba en la definición, de los malvados. Eso sería premilenialismo, o sea, Jesús viene antes del milenio. Postmilenialismo, lo contrario. Entiende que el regreso del Señor será al final de estos 1000 años de paz y prosperidad, donde poco a poco el reino de Dios desplaza el reino de las tinieblas, poco a poco. Algunos que creen en esto o que creen en esta visión teológica piensan que este periodo es en el que estamos, que ya ha comenzado y que poco a poco, conforme la iglesia crece, el reino del rey de este mundo, de Satanás, como lo llaman las escrituras, es desplazado. Por último, amilenialista. Este punto de vista entiende el reinado de los 1000 años como un símbolo de la era cristiana o de la era de la iglesia. Al final de este periodo, Jesús regresa para juzgar al mundo y establecer una nueva creación. Toma los nuevos cielos, la nueva tierra, todo nuevo al final cuando Jesús viene. Esta postura fue abrazada por la mayoría, inmensa mayoría de los padres de la iglesia. Y los hombres del segundo, del tercer siglo pensaban así. Incluso fue sistematizada en textos teológicos por el famosísimo y excelentísimo teólogo San Agustín en el IV siglo. Y fue sostenida como la principal creencia de la iglesia hasta la era de la Reforma, 1600 años después. Bueno, ¿cuál es mejor? ¿Quién está correcto? ¿Quién está equivocado? No lo hay. No puedo decir cuál es mejor. El milenio, y si bien es cierto, estos sistemas teológicos tratan de definir esto, son simplemente puntos de vista diferentes. Que hermanos en la fe, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta el día de hoy, hombres y mujeres que han servido a Dios a través de toda su vida y que nos vamos a encontrar con ellos en el cielo, han pensado de una forma o de otra forma. Estas diferencias de pensamiento teológico no pueden separarnos. No pueden ser razones para que nosotros tengamos pleitos o para que nos enojemos o para que nos separemos. Dicho esto, yo personalmente leo el libro de Apocalipsis como un símbolo. Y si bien es cierto, podría decir, bueno, entendés ese capítulo desde una perspectiva amilenialista. Yo no me suscribo a ningún sistema teológico preconcebido. Yo me suscribo a la Biblia y a lo que en ella puedo leer. Leyendo a Juan, que describe toda esta visión en el libro de Apocalipsis como un símbolo, y eso es lo que hemos hecho. Si ustedes están con nosotros en Semilla desde que comenzamos a leer Apocalipsis, se van a haber dado cuenta ya que así es como lo hemos leído desde el principio. Queremos hacerlo de una forma responsable, viendo el contexto en que se escribió y viendo cómo era entendido originalmente para el público para que se escribió la Biblia. Porque si bien es cierto, y esta frase que me encanta de un profesor funciona mejor en inglés que en español. La Biblia fue escrita para todos, pero no específicamente para nosotros. The Bible was written for us, but not to us. Y nosotros tenemos como tarea
pararnos en esa distancia, en esa separación de miles de años, para poder entender qué es lo que se quiso escribir para el texto original y traerlo a una aplicación a nuestro día de hoy. Ok, entonces lo más importante hasta ahora que hemos hablado es que diferentes formas teológicas de entender esto no van a separarnos y que estas hermosas diferencias nos obligan a ser balanceados. La hermosa perspectiva de la segunda venida de Jesús no puede producir separación entre nosotros que lo amamos. Esta expectativa hermosa, esta esperanza por la que todos vivimos, tiene que ser algo que nos una fuertemente, no algo que nos separe. Ahora, estos símbolos de los que hablamos y como hemos leído en la carta de Apocalipsis reflejan una realidad palpable y su propósito no es quedarse en una mera discusión teológica. Nuestra tarea al no intentar encontrar un código secreto en las escrituras que nos permita ligar cada evento o cada símbolo a un lugar o una persona de nuestro tiempo presente, es más bien ver el mensaje que va más allá de una cultura o de un momento, ya sea la nuestra o una anterior, y poder ver el mensaje que tiene Apocalipsis para todas las iglesias a través de toda la historia. Y así poder encontrar este eterno mensaje que no está sujeto a ninguna cultura, a ninguna persona, a ninguna etnia, a nada. Porque todos, como muy bien dice Génesis 1, fuimos creados a imagen de Dios en todos los momentos de la historia. Bueno, ¿qué les parece entonces si leemos este texto de hoy viéndolo como lo hemos hecho desde Apocalipsis 1 como un símbolo? Vamos, para los que toman notas, voy a dividir esto en 3 secciones y así es como he llamado a la enseñanza de hoy: una lección, una victoria y un juicio. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la lección? En el versículo 1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos. A los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar el testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esta es la quinta bendición que vemos en el libro de Apocalipsis. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. ¡Qué hermosa imagen! El enemigo de la humanidad que lo ha engañado por tanto tiempo encadenado y sujeto al poder del Altísimo. Los santos reinando con Jesús el mundo. 1000 años. Volvamos a eso por un momento. Los pasajes de la Biblia que hablan de 1000 años no lo hacen de forma literal, sino que hablan de un tiempo prolongado, hablan de un tiempo que es casi la mayor cantidad de tiempo que un hombre de esa época, dentro de esa cultura para la que se escribió la Biblia, podía imaginarse. Es un tiempo, el máximo tiempo que el hombre podía concebir en su mente. El Salmo 90, en el versículo 4, dice: para ti
1000 años, y está hablando de Dios, para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Y sé que algunos de ustedes ya han empezado a estudiar poesía hebrea a través de estos cursos de Salmos, y pueden ver aquí cómo hay un doble paralelismo, donde hay una inversión, donde dice el día es corto y tan breve como la noche. O sea, 1000 años como un día que es pequeñito, que es tan corto como un breve momento de la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8, toma este salmo y dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Entonces, de nuevo, Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, nos deja ver lo mismo. Este periodo de tiempo, esta relatividad del tiempo para Dios, y como para Él, un momento enorme para nosotros puede ser muy breve, o un momento muy breve para Él puede ser larguísimo para nosotros. Y mi ejemplo favorito está en el libro de Eclesiastés, donde podemos ver cómo esto es algo que es parte de la cultura del momento. Cuando su autor dice, y quiero aclarar que Eclesiastés está escrito en un hebreo precioso, perfecto, que es súper adornado y lleno de palabras y descripciones, que no necesita hacer lo que hace aquí el autor. Eclesiastés 6:6 dice: podría vivir 1000 años o el doble, y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué sirve? El autor dice: podría vivir 1000 años, o sea, lo más largo que se me puede ocurrir en mi cabeza, o hasta el doble. Bueno, les cuento que hay una palabra en hebreo para 2000 años, que perfectamente pudo usar ahí, pero no la usa porque está haciendo una metáfora, porque está diciendo que 1000 años, que es lo más largo que se me puede ocurrir, o hasta el doble de eso. Y así es como podemos ver que este periodo de tiempo es simplemente un tiempo larguísimo para las personas, un tiempo largo e indefinido que comienza y acaba con los eventos que Juan describe en su visión. La idea de estas imágenes es describir realidades palpables, verdaderas, que podemos apreciar, de cómo funciona el mal en el mundo, de dónde tenemos que estar nosotros como la iglesia de Jesús, y así poder vivir nuestra vida. ¿Cómo? Con lealtad y fe. Lealtad creyendo el evangelio. Lealtad siendo discípulos de Jesús. Y fe al creer las palabras maravillosas del evangelio de Cristo Jesús. Esa es la tarea. El texto continúa diciendo que Satanás estaba encadenado, o que se encadenó. Eso yo sé que es un bache en el que muchos cristianos se quedan. ¿Cómo que está encadenado? Pero vean para afuera, nada más hay que abrir la puerta de la casa o ver las noticias para ver este mundo, ¿cómo está? El mismo Jesús en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, en los versículos del 27 al 29, habla de esto. Esto es Jesús hablando. Los fariseos están diciendo que Él logra sacar demonios de las personas porque Él es enviado por Satanás. Porque Él es parte, es un acto satánico que Jesús está haciendo. Los fariseos le están diciendo esto. Y el mismo Jesús les dice: ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Si Él expulsa demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado. Y está entre ustedes. El reino de Dios está presente ya. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y es extraña la metáfora que Jesús usa.
Entonces, solo este hombre más fuerte que uno poderoso, solo el Hijo de Dios puede ir a la casa de Satanás, donde él es el rey, a atarlo, como está describiendo en el capítulo 20, pero después dice a saquear esta casa. Y es Isaías en el capítulo 53, en el versículo 12, donde nos explica cómo el Mesías dice: se le dará un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, en una escena clásica bélica de guerra, donde el triunfador toma el botín del perdedor y lo reparte. ¿Quién es ese botín? ¿Qué es ese botín? Que después la carta de Hebreos nos explica, haciendo referencia a este texto de Isaías, que es el enemigo, el diablo, la serpiente antigua. Pero ¿qué es este botín? Bueno, yo puedo decirlo viendo a ustedes a la cara, que ese botín soy yo. Ese botín, como yo, como tantas personas que no creían en Jesús, como tantas personas que todavía no creen en Jesús. Y entonces, con su muerte y su resurrección en la cruz, encadenando, y vamos a llegar a esa parte, encadenando a Satanás, Dios mismo toma el botín que era del diablo, que somos nosotros, los que vivimos transformados, los que Jesús nos encontró sin creer en Él, depredadores de las personas, vividores del placer del mundo, para convertirnos en seguidores de Jesús. Usted sabe de dónde sacó Jesús. Usted mismo puede saber, porque Romanos dice que todos fuimos pecadores. Entonces todos éramos parte del botín de la muerte de Satanás. Y Jesús viene, lo vence como un hombre fuerte que entra a su casa, lo amarra y reparte este botín de las almas que eran del diablo, que eran de la muerte y que ahora son de él. Pero ¿cuándo sucede esto? José, ¿cuándo sucede esto? Yo no veo al diablo amarrado en ningún lado. Yo veo que el mundo está peor que nunca. Es el mismo Juan. Sé que algunos discuten si el Juan que escribe la Revelación, el libro de la Revelación, y Juan el del Evangelio es el mismo, pero digamos que sí lo es. El mismo autor, en el capítulo 12 del Evangelio según Juan, tiene esta pequeña frase paralela a esto que Jesús mismo dice. Juan 12, 30, 31. Entonces Jesús les dijo, Jesús, para darles contexto, está hablándole a sus discípulos. Se oye una voz del cielo que dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es enviado y es el Hijo de Dios. Y entonces los apóstoles están como asustados y Jesús les explica qué es esta voz que acaban de oír. Y dice, entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. O sea, vean esto, la voz del cielo acaba de decir que Él es el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, hey, o sea, yo sé que la voz de ese ángel o de Dios acaba de decir que yo soy el Hijo de Dios, pero eso es para beneficio de ustedes, no para el mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Jesús dice, en el tiempo de los apóstoles, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, una referencia clara a su crucifixión, cuando los pies de Jesús ya no estén en la tierra porque está crucificado en la cruz, y dice él mismo, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta imagen de la muerte y resurrección de Cristo como el momento culminante donde comienza su reino, donde el momento culminante donde Satanás es encadenado y vencido, se repite una y otra vez desde los profetas hasta los evangelios. No es de forma consecutiva. No es una a la par de la otra. No es de forma cronológica como está escrito este libro, ni la Biblia en muchas partes. Si algo puedo llevarme como mensaje personal de esto, es
vean todo lo que Juan asume de nosotros. Cuánta estudio, cuánta lectura, cómo convertirnos en ese árbol del que habla el Salmo 1, que está sembrado a la par de un río, que son las Escrituras, y que las lee y medita en ellas de día y de noche. Eso es lo que Juan espera de nosotros, que cuando él habla de esto nosotros entendamos que Satanás ya está encadenado, que el diablo ya está vencido y que Jesús mismo nos está diciendo: hey, yo soy el Hijo de Dios y el tiempo de juzgar este mundo ha llegado, y cuando Satanás, que lo gobierna, sea expulsado y yo sea levantado del suelo en esa cruz, entonces todos vendrán a mí. Y entonces, obviamente, la siguiente pregunta lógica de todos ustedes es: ok, pero si está encadenado, y creo que es como la tercera vez que lo digo, ¿por qué el mundo sigue siendo un desastre? ¿Por qué el mundo sigue siendo un desastre? Es complicado ver esto porque ya es, pero todavía no. Porque ya Jesús ha venido a la tierra a tomar el reino de Dios con sus manos, a encadenar a esa bestia, a esta serpiente antigua. Pero esta bestia herida y muerta, encadenada, vive a través de los corazones endurecidos de las personas. De las personas de este mundo que son como muertos vivientes, que no han llegado al abrazo de Jesús. A través de todas esas personas que están afuera, que niegan a Jesús, que han decidido hacer ellos el estándar del bien y del mal, que han decidido que lo que está mal está bien y lo que está al revés es lo que está al derecho. Es en los corazones y en las almas de esas personas que el engaño de esa bestia encadenada vive hoy. Personas sin Cristo, sin Dios, personas que rechazan su testimonio. Ellos son los que viven la blasfemia y el engaño de Satanás, de esa bestia hoy. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Ahí lo dice. El texto hablaba de reinar con Cristo. ¿Recuerdan? Reinar con Cristo. De que entonces los santos reinaremos con Cristo. Y esa es la lección. Esa es la lección de hoy. Somos la imagen de Dios. Amamos a nuestros enemigos, oramos por los que nos hacen daño. Verdaderamente vivimos como Daniel en el exilio, rodeado de todos sus enemigos, pero amándolos, orando por ellos, construyendo sus casas, sembrando sus jardines, sin nunca comprometer su amor por Dios. Reinar con Cristo ya empezó y es en esta tierra. Reinar con Cristo es vivir como Jesús, es asumir mi trabajo como imagen de Dios. Génesis 1, versículos 26 al 28, cuando Dios nos crea y nos crea a su imagen. Bueno, yo puedo ser la imagen de Dios. Y esos textos que leemos en Colosenses, en Romanos, de que tenemos que asumir este cambio, esta nueva creación, que tenemos que transformarnos en personas nuevas. ¿Cuál es la lección? Bueno, les pregunto, familia, ¿ya están listos para recibir esa quinta bendición? Ya somos siervos de Jesús que reinan en la tierra con Él, viviendo una vida como su imagen, como su reflejo, haciendo las cosas que solo Jesús haría, amando a su peor enemigo, llevando compasión a la persona que lo necesita, porque ese mundo está lleno de muertos en vida que no han recibido el abrazo de Cristo, porque nosotros no hemos podido llegar a ellos. Y entonces mi lección, no la que yo estoy dando, la mía que yo tengo que recibir, es si ya estamos listos para reinar con Jesús. Continuemos. Ahora una victoria. Empezamos en el versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todos para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada.
O sea, estos enemigos de Dios, estos pueblos, estas naciones rodean este lugar santo de Dios, donde está la gente de Dios tranquila. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que los había engañado, que había engañado a la gente, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. Bueno, Gog y Magog, primeros descritos por el profeta Ezequiel, y son arquetipos, son símbolos que representan el peligro y la oposición que el pueblo de Israel va a recibir cuando vuelva del exilio a la tierra prometida. Daniel también habla de ellos, los ve en unas visiones. Y eso es lo que representan. Este mundo lleno de naciones que se oponen al mandato de Jesús. Y entonces se vuelven un ejército incalculable. Y esto ya lo sabemos. Lo sabemos porque Jesús mismo nos dijo cómo es el camino que lleva al reino de Dios. Es angosto, ¿verdad? Pero ¿cómo es el camino que lleva a la perdición? ¿Cómo es este camino? Es un camino ancho por el que pasan miles y millones. Y entonces así, estas personas de las que hablaba antes, este ejército incalculable de personas que trabajan con nosotros, de personas que van a la universidad con nosotros, de personas que conocemos en la calle, que se oponen, nada más porque no creen en Jesús, porque tal vez lo odian o tal vez simplemente no han oído de Él. Hay un paralelismo en las Escrituras fantástico alrededor de esto, y esto lo vamos a ver en más detalle en las semillas en casa. En Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Por tiempo no voy a entrar en detalle en esto, pero sí les ruego que se conecten esta semana en sus semillas en casa para que podamos ver cómo, de nuevo, esta historia de Dios teniendo a su gente en un lugar amado, en un lugar seguro, de Dios enjuiciando y ganándole la partida a Satanás, y de cómo su juicio cae sobre estos malvados y cómo serán castigados eternamente. Esta es de nuevo una imagen, lo que acabamos de leer es una imagen de la victoria que ya habíamos visto antes. Estos eventos escritos aquí solo ocurren una vez. Ahora bien, si respetamos el contexto y el momento en que se escriben, podemos apreciar cómo las Escrituras los repiten y los repiten para magnificarlos, para darle importancia y amplificación a este evento maravilloso de la victoria de Jesús en el final de los tiempos. Bueno, ¿cuál es la victoria? La victoria de Jesús sobre los entes y las fuerzas espirituales rebeldes que se oponen a Él y que engañan a la humanidad. Y así en esto nosotros participamos, porque no es que tenemos que hacer nada raro. ¿Cómo nos oponemos nosotros? ¿Cómo nos oponemos nosotros a los entes espirituales del mal? Llevando el evangelio y la compasión de Jesús. Todos los días, los muertos vivientes que caminan en la calle, que no tienen a Jesús en su corazón, lo que necesitan es que nosotros llevemos el evangelio de Cristo a ellos. Porque la victoria ya está hecha, porque Jesús ya lo hizo. Y nosotros somos los que tenemos que ir a nada más llevar esto, llevar las palabras de victoria de una batalla ganada. Y hacer que estas personas ya no estén engañados y que puedan nacer de nuevo, que puedan nacer en el Espíritu Santo y que puedan tener una verdadera vida con una verdadera esperanza, con la esperanza de ser, y esto me encanta decirlo, de ser miembros permanentes de la familia de Dios. Yo quiero y soy un miembro permanente de la familia de Dios. Mi vida eterna ya comenzó. Su vida eterna ya comenzó. Porque si usted ya ha entregado su corazón, si usted ya decidió que por la gracia de Dios, porque usted no tiene nada que ver, usted
ha entregado su vida a Él, entonces la muerte es nada más un paso. Y estaremos juntos en la eternidad, adorando a Jesús y adorando a Dios por siempre. Para terminar, un juicio. Empezamos en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco. Esto es importante, trono blanco. Y al que estaba sentado en él, la tierra, el cielo, huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, y esto se refiere a su importancia, tanto hombres de mucha importancia como hombres de poca importancia para el mundo. De pie delante del trono, de nuevo, del trono de Dios, los libros, plural, fueron abiertos. Entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Se terminó la muerte, se terminó la tumba. Y todo el que no tenía su nombre, y oigan esto, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo lo que sucede en el libro de la revelación de Jesucristo emana del trono. Se menciona más de 30 veces en el libro y es el centro literario de esta obra. Todo sale del trono de Dios, todo sale del juicio de Dios. Esta imagen del trono es la regla de la justicia que Dios usará para juzgar al mundo. Y eso es muy fuerte. Porque como dice el Salmo 142, ningún ser humano puede justificarse frente a Dios, porque la norma de su justicia es su propia santidad. ¿Cómo me voy yo a parar frente a un Dios santo, completamente justo, perfecto, y esperar poder justificarme con mis obras? Esperar poder justificarme con la vida que yo mismo viví. Es imposible, porque la vara de la justicia con que nos va a medir es su propia santidad. Y sabemos que todos somos pecadores. Estos libros abiertos es como daremos cuentas de las cosas que hicimos después de entregarle nuestra vida a Jesús. Porque lo que hicimos en nuestra vida no va a contar para justificarnos, porque eso es imposible. Porque de nuevo la justicia de Dios emana de su propia santidad. Y la única manera de poder presentarnos justos ante Él es si lo que Él ve en nosotros es el regalo de la gracia de su Hijo. Si nosotros, por la pura gracia de Jesús, ya hemos entregado nuestra vida a Él. Y entonces después está bien, daremos cuenta de lo que hicimos una vez que ya Cristo era nuestro Salvador. Dios dará pago, dará pérdida. Al final de cómo vivimos los santos, de cómo vivimos los que estamos ahí por haberle entregado nuestra vida a Jesús y por su gracia, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hicimos. De si fuimos, y vuelvo a la lección, de si vivimos nuestra vida como la verdadera imagen de Jesús. Vivimos nuestra vida como la verdadera imagen de Jesús. Como hablábamos en la reunión de hombres del viernes, lo que Jesús quiere es a usted. Él lo quiere a usted. Sí, está bien que venga a la iglesia, está bien que oiga las enseñanzas, está bien todas estas cosas que hace, pero lo que Él quiere es a usted completo, para que usted haga el trabajo para el que Él lo hizo, que es ser imagen de Él, la imagen de Jesús que está en el cielo, en la tierra. Para que usted se convierta en un soldado de Cristo que vive, transpira, respira, piensa, ama a Jesús y lo tiene en su mente y en su oración en cada momento y en cada cosa que hace. Recordemos esos versículos de nuestro discipulado. El que tiene al Hijo de Dios
tiene la vida, pero al que no lo tiene, no. Y él entonces, recordemos esta imagen del principio de Apocalipsis, de Jesús con ojos de fuego que ven a través de todo. ¿Cómo queremos presentarnos? Ok, de acuerdo, salvos en el cielo frente a Jesús, pero ¿cómo queremos presentarnos? Sino como lo más perfectos siervos que podamos, que dedicamos nuestra vida, sí, bien, hay que trabajar, se necesita dinero, hay tantas cosas que hacer, la familia, pero lo que hicimos, lo más importante que hicimos fue ser sus siervos y ser su imagen en la tierra. Nosotros somos eternos. La eternidad, dicen las Escrituras, está escrita en nuestros corazones. Entonces esto es algo de lo que no podemos saltarnos. Yo no puedo imaginarme cómo va a ser ese día cuando yo esté frente a Cristo, frente a Dios, y entonces Él haga un recuento de cómo fue mi vida. Si yo creyendo en esta vida que fui un siervo verdadero, tal vez no lo fui como Él quiso. Y entonces yo quiero que esto también sea algo que nos llevemos para la casa hoy. ¿Cómo podemos hacer para vivir cada día? Vea, usted es el más tolerante. Usted todavía no es tan tolerante como Jesús. Usted es el más paciente. Usted todavía no es tan paciente como Jesús. Usted ama a las personas. Bueno, usted todavía no ama a las personas como Jesús. Todavía podemos ser más. ¿Más qué? Más imágenes de Jesús. Más siervos de Cristo. Bueno, ¿y cuál es el juicio? Yo les pregunto. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está hoy el nombre de cada uno de ustedes escrito en el libro de la vida? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tener? ¿Qué otra pregunta tener que no sea esa? Esos libros de los que habla el texto, y además, si les interesa, tantos textos judíos ellos creían en que Dios escribía un libro de cada cosa que hacías, de cada momento de tu vida, y que entonces en esos momentos, en el día del Señor, como lo llaman ellos, como está escrito en el Antiguo Testamento, entonces Dios iba a abrir este libro y iba a repasar con vos todas las cosas que habías hecho. Pero para llegar a estar ahí, su nombre, el mío, el de todos nosotros, tiene primero que estar escrito en el libro de la vida. Tenemos que haberle entregado nuestra vida a Cristo primero. Porque es por su inmensa gracia. Y porque Él nos ama. Porque Él desde el primer momento dijo, y hablamos esto el viernes, ¿usted cree que Dios necesita ayudantes para gobernar esta tierra? No, pero en Génesis Él dice, bueno, los voy a crear a mi imagen. Y luego le da a Adán y a Eva instrucciones. Bueno, tomen control sobre esta tierra. Dominen los peces del mar, los animales de la tierra, del aire. Dios no necesita a nadie para hacer nada. Él nos ama. Y escogió tener una familia que somos nosotros. Y nosotros lo robamos de su sueño al darle la espalda. Nosotros le robamos el sueño a Dios al darle nuestra espalda. Yo me imagino esta imagen en el Edén de Génesis, cuando dice que Dios caminaba entre el jardín con Adán y Eva. ¿Se pueden imaginar eso? Dios caminando con el viento de la tarde en un jardín perfecto. Y después cuando leen Apocalipsis 21 y dice que Dios vivirá con su pueblo y que su pueblo vivirá con Él en la nueva Jerusalén, al puro final, el capítulo que vamos a ver la otra semana. Si eso es lo que Él quiere desde el principio, que nosotros seamos su familia, que vivamos como su imagen. Los que tenemos escrito nuestro nombre, sí, seremos juzgados para ganancia o pérdida por los actos de nuestra vida. Pero lleguemos ahí primero, a ese momento de miedo, de terror. Pero hay que llegar ahí primero. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento hoy. Mañana no está prometido para nadie, para mí, para nadie. Entréguele su vida a Cristo, hable con Él, arrepiéntase de corazón y entréguele su vida.
Este es un juicio terrible pero hermoso, porque es el final, porque los juicios de Dios son justos y su justicia es perfecta, porque no es que Dios es justo, es que la justicia emana de Él. Dios no está circunscrito a lo que yo pienso que está bien. Él es la justicia. Y entonces sometámonos a lo que Él dice que es el bien y que es el mal. Y démosle el volante de nuestra vida a Jesús hoy. Entréguele su vida a Jesús hoy.